¡Aplausos! Hoy día estamos en otro setting. Estamos en otro setup, estamos en otro lugar, pero no en nuestra casa. No. Hoy día nos movimos de ciudad, ¿por qué? Porque estamos haciendo un capítulo diferente y estamos fuera de casa, ¿cierto? Sí, subimos una historia que nos fuimos de vacaciones. Exacto. Nadie sabe dónde. O sea, hay gente que sí sabe. Sí. Pero hoy día vamos a revelar nuestro secreto. Vamos a revelar nuestro secreto, porque estamos fuera de South Carolina, estamos fuera de Charleston. No estamos en Chile. No estamos en Chile, sí. Estamos en Estados Unidos, seguimos estando en Estados Unidos, sí. Pero estamos en otro estado en donde estamos hoy día visitando, ¿cierto? Sí. A unos queridísimos amigos que nos van a acompañar en este capítulo del Completo Jautado. Sí, tenemos invitados, ¿cierto? Ellos están aplaudiendo en este mismo momento. Y estamos grabando en la casa de ellos, directamente en su cocina. Y no sé si ustedes pueden ver, hoy día nuestros micrófonos son distintos a los de normal. Estamos con un tenedor y tenemos también efectos. Expliquemos los efectos especiales de inmediato. Tenemos efectos especiales. Esa es la Jali. Sí. La Jali es uno de los dos perritos de nuestros amigos. Exacto. Entonces la Jali le gusta su pelotita. ¿Cierto, Jali? Sí, ¿viste? Y lo que estaba diciendo hoy día también, sí. Estamos muy distintos. Por ejemplo, tenemos unos tenedores en nuestros micrófonos porque no estamos en cualquier casa. Hoy día estamos en una casa especial, en una casa de un chef, ¿cierto? Sí. Un chef, un querido amigo de nosotros también con su esposa, su familia. Y nada, pues queremos darle la bienvenida a este nuevo capítulo a la familia Silva. Estamos en la casa de los Silva, hermano. ¡Qué entrada! ¿Qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo está Felipe? Bien, bueno, para todos los que nos conocen, vamos a dejar ahí el Instagram. Tiene una cuenta de chef privado, ¿cierto? Estamos en Long Island. Ay, sí, ahora decimos. Ahora podemos decirlo. Estamos en Long Island, en Nueva York, ¿cierto? Estado de Nueva York. ¿Cómo está, querido? Bien, pues, brother. ¿Y usted? ¿Cómo Todo va? bien, todo Estamos bien. contentos que están aquí en nuestra casita, en nuestros barrios. Bueno, ya han podido conocer Sí, un poquito. Ya llevamos varios días en el Airbnb aquí. Ya como una semana turisteando solo la casa. Solo la casa. La cocina. Solo la casa, así que estamos muy contentos de tenerlo aquí, de disfrutar y también preparar algo chileno. Pues, Sí. esa es la idea, cocinar algo. No, y es verdad, pues ya estamos ahí. Ya están dando ya la Todos sopa estamos. de pate de pollo. Las almejas. Oye, no, y también tenemos a la Carito, ¿cierto? Sí, ¿Cómo? bienvenidos chiquillos, Bienvenidos, un honor, sí. un placer y muy contentos de tenerlos en nuestra casa, de disfrutar de la amistad y de también disfrutar de lo que nos gusta de Chile. Exacto, y disfrutar de la comida, ¿cierto? la Lo que comida. más que hemos hecho en estos días es comer. Comer. Aquí estamos con barañado. Sí. Bueno, barañado. Barañado. Oye, tengo una sorpresa, espérame. Oye, de verdad, una estamos, sorpresa. esto es totalmente en Queremos vivo. recordarle Queremos Chile. recordarle un poquito. No, pero por favor. Un tesoro. Tenemos cuánta cantidad Qué de cosa cosas. rica. Oh, no, pero espectacular. Porque extrañan Chile, aquí les trajimos Ahí un pedacito de Chile. Mira. Mira, Todo lo que quieran. ¿qué tenemos Mira, por allá? Tenemos galletas de soda. Mira tu galleta Riga favorita. Chop. Flippies. Tenemos los Flippy. Super 8 maravilloso. Fruyire. Mira, Sani. Mira. Mira la ramita de queso. Ese es mi preferida, hermano. Los Esa es mi preferida. dolorcitos, Fruyire. Un plus. Sí. ¿Dónde está? Déjame buscar. Estamos. Oye, pero tenemos. No. Salimos de la pausa. Mira, tenemos mostaza Mostaza JB. Mira, Gracias a espectacular. los chilenos que nos mandaron estos productos. Gracias. Sí, Eso. Sí, Gracias. a la tía Necha de Curicó, que tiene un puesto de... No está pagando promoción. Pasa el dato, pasa el dato. Algunos familiares que también nos mandaron, aquí que nos chilenos, vinieron a aquí visitar, chilenos. así que estamos contentos porque tenemos de todos los productos. Y oye, ¿quieren tomar alguna cosita? Algo? Oye, pero por nada. supuesto, barañado. Barañado. Vaya, ¿dónde tenéis que ir? Ven que ir a Voy a ir a la la bodega. Ah, voy a ir a la bodega. Ok. Vamos a esperar entonces. Hoy día el capítulo va a ser así, como bien entretenido. Vamos a tener preguntas, respuestas con nuestros amigos.
Vamos a hablar de la vida en general. Sí, Sí. y contarles también de ellos. Nos conocemos hace bastante tiempo. Oye, espera, va a ir a la bodega. Dale nomás. Dale. Esa quisiera, brother. Ahí estamos ya con la. Mira, una bebida. Tenemos, sí, y son sin azúcar. Sí. Sin azúcar. Eso es lo más importante. Sin azúcar. Oye, bueno, como decía, nosotros nos conocemos ya hace varios años. Tenemos ahí bueno, nosotros, yo primeramente antes que mi familia, mi esposa. Hoy hablemos de la voz en off. No, Oh, la voz verdad. en off. Sí, no podemos no mencionar Sí, a la voz en off. exacto. La voz en off está en off. No tiene voz. Hoy día está en off, no tiene voz, Está de está de vacaciones. vacaciones. Bueno, para los que recuerdan los capítulos anteriores, la Mimi se había ido de campamento y llegó, pero así, Sin voz. sin voz. Sin voz. Así que hoy día no está. Está con nosotros, pero Sí. solamente está de oyente hoy día. Claro. ¡Emi! Sí, Está de la Emi oyente. fue movido. Se fue de campamento, tuvimos cosas en su escuela, volamos y la Emi todavía habla así. Sí. Entonces está. No puedo estar. Pero Está aquí de estamos Por disfrutando. ende no hay efectos, vamos a hacerlo No, así. hoy día, no, si a lo mejor en postproducción quizás sale algo. Quizá algo. Quizás, vamos a hablar con el equipo técnico. Pero no, felices, de verdad. Lo que decía yo, los chiquillos los conocemos ya hace bastante tiempo. Felipe es un reconocido chef en Chile y hoy día también está siendo muy reconocido aquí en Long Island, en Nueva York, con lo que está haciendo. No, sí, hay que darle. Ahí hay vamos, que- ahí vamos. Ahí vamos, sí, hartas preparaciones. Sí. Y lo más importante es que siempre han trabajado en conjunto, así que el hombre, la mujer, ¿cierto? Un rico restaurante en Chile que nosotros no conocíamos. Hicimos varias producciones. Varias producciones juntos. Cuéntanos ahí Sí, un poquito del conocimos- Soho. Sí, pues teníamos el restaurante y aparte de todo lo que cocinamos, teníamos la productora y siempre Peyuco en el canal, ¿o ¿no? Peyuco, sí, ya lo Sí, mismo. ya lo mismo. Pedro Monte, Pedro ya, Monte, ya. Peyuco, sí. Pedro el Escamoso. No, ya. Siempre nos apoyó en la producción de los eventos, cuando empezamos con ya las bandas más grandes. Siempre tuvo una ayuda para nosotros, los eventos de Un maestro ahí matrimonio. en el audio, sí. Un máster en el audio, así que, brother. No, Y espectacular. feliz por lo que estás haciendo aquí en Estados Unidos, porque también eres un máster aquí. Aquí Y- estamos, vamos para allá, vamos para Y allá. vamos ahí creciendo todos los días, así que estamos contentos por tu crecimiento. Qué bien, qué bien. No, nosotros, bueno, yo también estoy muy contento del crecimiento y como digo, vamos para allá, vamos para allá. Un proceso. Y es chistoso porque si nos ponemos como a conversar, somos como un matrimonio muy más o menos como similar, porque por ejemplo la Carito también es profesora, mi esposa también es profesora, Sí. yo no soy chef, No, pero pero me dedico a la producción. es lo mismo. Entonces, Carito, nuestra profe ahí, Sí. Sí, pues, profe. Sí, pues, Ya, profe, pero ¿viste? sí. a la lo profe mejor- tiene que hacerle una pregunta a la Sí, profe. va, po. por ahí, no, profesora de profesión, como dices tú, y años de experiencia también, pero después de unos años quedó un poco de lado el título de profesora porque ya partimos con nuestra propuesta, nuestro emprendimiento, el restaurante, los Sí. eventos, Una gran marca. las bodas. Las bodas. Y eso también era un área que me gustaba mucho trabajar y más que lo hicimos siempre juntos, como equipo, el Team Soho. Sí. Y bueno, el trabajo nos condujo a ustedes a conocernos, de ahí a mantener esta amistad y después de años nunca pensamos tal vez que íbamos a coincidir acá en Estados Unidos. Bueno, Claro. Y el destino nos reunió nuevamente. Y Dios Sí. y el destino. Sí, sí. Sí. Y hemos mantenido esta amistad aquí en un país lejano, pero manteniendo nuestro pedacito de Chile con las bromas, Sí, exacto. las comidas. Y Que, esas que de cosas. repente aquí, de Que hecho, se es- necesita. que es- La Jali también quiere hablar. La Jali la está Jali aquí, también quiere hablar. atención. A ver, venga, ¿qué quiere hablar? Jali, ven. No. No, dijo de ahí, de No, ahí. después. Bueno, nosotros igual visitamos la casa de los Montes. Po. Igual Sí, la sí. visitamos. Sí, estuvieron con nosotros. Para Año Nuevo. Para Año Nuevo. Sí, bueno. Muy bueno ese viaje, lo pasamos bien, increíble. Y nos cocinamos, debían- sí. Teníamos, visita, claro, nos sí. debíamos la de vuelta para acá. Sí. Así que no, pero estamos de verdad nosotros muy, muy felices de poder estar aquí, de poder disfrutar. Ahí está la Jali. Ahí está la Ahí salió Jali. la Jali en cámara. La Jali es como yo, interrumpe. Perdón.
Está haciendo mi personaje hoy día. Ya para afuera el tiro. Para afuera. Pa' afuera el tiro. Y nada, pues tenemos el agrado hoy día de compartir con ustedes. Les preguntamos si obviamente podíamos hacer un capítulo para poder también mostrarle a ustedes lo que se vive acá. Pues, o sea, hoy día estamos en dos estados diferentes. Los chiquillos están viviendo aquí en Long Island, ¿Long Island es el estado? No. Estamos en Nueva York. Nueva Está York, en Nueva exacto. York el estado, sí. El estado de Nueva York. Nosotros vivimos en Charleston, South Carolina. Estamos en el sur y ellos están en el norte. Ellos están, exacto. ¿viste? Y Tenemos climas diferentes, tenemos Muy diferentes. Porque recordar cuando los chiquillos fueron, era invierno, Pleno invierno. y andábamos en polera, Sí, está exquisito allá. y aquí los chiquillos tenían nieve Hasta la hasta... cintura. 15 Hasta la grados, cintura. 15 grados, nieve. Fue un alivio visitarlo en Claro. diciembre. Y para nosotros hoy día también está siendo un alivio poder llegar aquí, que no haya humedad. Porque aunque sí, ustedes dicen hay humedad, para nosotros no hay humedad. Nada. Comparado con usted, Porque claro. ya nosotros hoy día ahora mismo estamos Y están teniendo... como 20 grados menos. más o menos, Exactamente. la temperatura Y así que el normal. clima aquí está, pero genial. Estamos en el paraíso. Así que no, pero es súper lindo poder compartir. Creo que es muy importante el tener una amistad, sobre todo chilena, por lo menos hablando por mí. Sí, no, Sí. Me encanta porque, claro, o sea, poder conversar, tirar la talla de forma Los chilense, mismos códigos. los para mismos reírnos. códigos para reírnos, de repente tirar las tallas con programas de televisión chilena, Sí, canciones chilenas, es como, no. Mucha gente cree que a veces uno se olvida de las personas en Chile, pero realmente es crazy porque nosotros estamos solos acá, po. Sí, po. Y la gente no entiende a veces que nosotros estamos solos acá, nos vinimos, claro, tenemos otras cosas distintas, pero nosotros ya no vemos ese entorno de personas que tú, hola, saludabas. Sí. Es como distinto. Es Entonces, que es Claro. que es muy distinto, o sea, no es porque, y creo que lo hemos hablado también en otro capítulo, no es que, ya que los chiquillos se fueron a vivir a Estados Se Unidos olvidaron de Chile. y no, bacán, claro, Estados Unidos, Nueva York, Hollywood, Florida, y aquí, que allá, y bacán, y es como no, o sea, creo que nosotros se lo hemos tratado de demostrar tal cual como somos, le hemos Sí. mostrado real. la vida real en nuestro podcast, le hemos mostrado en conversación y cosas así. Y con ustedes también, pues hemos tratado también de contarles lo que nos pasa a nosotros, ustedes, nos pasa. tratar de ayudarnos como cómo lo podemos hacer, cómo lo hicieron ustedes, háganlo de esta forma, cómo lo hicimos nosotros, háganlo de esta forma, ¿cierto? Sí. Por eso una amistad chilena no se puede reemplazar, o sea... No. son- Qué yo creo- buena frase, Sí, Fernanda. Me ¿viste? encantó. Me No, encantó. pero Gracias, espectacular, gracias, bien. gracias, aplausos. ¡Que gané algo aquí! Me gana. Repítela. Una ¿Qué me amistad gané? Mi amor, chilena. mi amor, cuando vayas a hablar más fuerte tienes que alejarte un poco más Ah, del que yo grito. micrófono. No, perdón, tú lo tienes que bajar después. No, porque no tengo separado, ya no. Está todo junto hoy día. Hoy día nuestro capítulo es súper vloguero, entonces no va a haber tanta edición ni nada. porque perfecto, ok. tanta cosa, es súper natural. Sí, obvio, sin Sí, filtro. porque, Bueno, en realidad como lo porque hacemos siempre. es que tú querías traer todo para acá. Po. Claro. O cuenta ese detalle. Sí, Me po. pusieron, Mi esposo- me pusieron el caremalo. Mi esposo quería traer todos los implementos que tenemos para grabar nuestro podcast. Todos, así los micrófonos, los atriles, la cosa roja, la interfaz, Así como debe ser. todo. Y yo le dije, vamos de Todos vacaciones, los le chiches. dije. En chileno todos Todo, los chiches. todo. Todos los Le chiches. dije, tenemos la media cámara chiquitita, tenemos estas cosas preciosas de aquí. Claro. Funciona. Sí, Y mi no esposo, funciona. no, pero es que yo le dije, no nos cae ni la ropa. O sea, ya basta. No, ahí está. sí, Él, no, y él También quería le doy traer, un punto a la quería gente. traer Sí. 2 shorts y 3 poleras, dijo. Y un Y calzoncillo. un calzoncillo. Oh, te compré acá. Hermano, sí. Y yo le dije, pero O no, ¿cómo? si con uno, Micrófono. Pero con los uno está bien micrófonos. para todos los días. Sí, Lo dais vuelta, ¿no? Ah, Y el otro le sigue la corriente. ahí está la amistad chilena. Ahí está la No, amistad. pero Los códigos. Sí, corta, ¿y para qué? Lo doy vuelta nomás. Y listo. De Una, vuelta el una caremalo. chujada en la Ya, playa. no sé. No, hay que parar esto. Sí, igual trajo una mochila llena de cosas. Sí, traje mi mochila, obviamente, para hacer todo lo que estamos haciendo. Pero rico poder compartir y contarle a la gente, porque somos dos familias de chilenos que estamos aquí en Estados Unidos, que tenemos altos y bajos, probablemente, a lo mejor, una gran parte de los días
Un día lo pasamos bien, otro día lo pasamos mal y Un somos desafío. con Ah, hartos desafíos. Muchos desafíos. desafíos. Y Criando adolescentes. Criando, también. sí, y eso es lo otro también que tenemos muy claro, Como- es diferente porque nosotros tenemos También hay mosca. también hay mosca aquí. Oh, También tenemos mosca. ¿viste? Sí, pues la gente Mosca después cree y- que uno no hay Que nada, Mosca. que no hay bicho, que uno No hay. no. Bichos No, hay, ese bicho sí. hay. Se Y meten hay cuando, varios. cuando uno abre la puerta, se meten de uno. Hay bichos chicos y bichos grandes. De todo. Sí. Y tenemos, y como familia también tenemos, o sea, estamos criando adolescentes. Claro que los chiquillos tienen Estamos ya en la otra más etapa. adolescentes que nosotros. Sí. Tenemos uno, ustedes tienen 3. Estamos en otra etapa. Sí, Tienen ya uno un- está saliendo. tienen ya un salió de adulto la joven, adolescencia, sí, es un adulto joven. De 22 recién cumplidos, ciego. Oye, un stop, pare. Dieguito estuvo de cumpleaños Sí, ayer, así que Dieguito, ¡felicidades, saludos, Dieguito! Seguimos ¡Bravo! celebrando. ¡Happy birthday! Seguimos celebrando. Cumpleaños más largo. Seguimos 3 comiendo. días de Sí. celebración. Bueno, Diego, que ya como dice Feña, adulto joven. Adulto joven. Cali ya. Mateo está justo en los 18. Y ahí Y como él es- también queriendo ser más adulto, pero O sea, Mateo es el artista de la no, familia. nuestro Sí, artista, un sí. artista. Es una pena que no esté hoy en cámara, pero Sí, porque Sí, podría haber estado. tenía ya claro. agendada la semana. No, oye, eso es cuático Sí, para ellos. también. Uy. Sí. Yo creo que, bueno, nosotros en un capítulo también hablamos sobre el tema de la organización, que es súper importante va a estar acá. Nosotros manejamos full calendario y todo el tema. Y los chiquillos de nosotros que vamos locos tienen también su calendario. Acá tenemos 5 agendas Sí, está que complicado. hay sí. gestionar para que funcione todo. Bueno, y la Emi, que es nuestra guagua, que ya no es tan guagua. Sí. Su Emi, no Mi la Emi, Emi. tenemos, Sí. eso tenemos en común. Hasta eso tenemos, Nuestra hija tenemos se dos llama Emi. Emilia, Tenemos sí. todo de mí. Ya la Emi tiene sus 16, cumplió los Sweet 16, como dicen sí. acá. Así que ahí es un desafío, pero también bonita experiencia y Qué como cariño, papás nos cuático. sacamos el sombrero porque también fueron parte ellos de este cambio de vida, Ah. de idioma, de cultura Ya. y lo han hecho increíble. No, bien. Y además tenemos 2 adolescentes más. Nuestros- po. Nuestros adolescentes. otros adolescentes. This Claro. is ball, El this is ball, Harry. this is el ball, ball this y is la Harry. Harry. Todo speaking El ball y English. la- We call him con No, por favor. No. O le vamos a censurar. Ya vamos a censurar eso. Ay, sí, bueno, estamos felices. Oye, no hubo reunión de pauta. No. Está claro. Esto está en vivo. Estamos en vivo y en Todo directo. vivo. Estamos en Y vivo. estos dos no tienen Y este no. No tiene. Se juntó. Sí, Se juntó ese dron del bosque con el guaso. el filo. Ya para afuera. Y la Jari nos mira como, ¿qué están haciendo? Denme atención. Tenemos, y bueno, aparte también de lo que ya hemos conversado, tenemos una pequeña pauta que está mi esposa. Sigamos, estamos hablando como de lo de la pauta. Ah, Muy maravilloso. Sí, bien, po. mira, no nos Estamos hablando de lo que significa tener amigos chilenos, porque al final yo hablo inglés, ¿cierto? Si invitamos gente a la casa, yo me comunico súper bien What? con la gente, What? hablamos todo. Pero a mi esposo le gusta el español, pues le gusta escuchar, poder decir las cosas que El él quiere chiste decir, rápido. el chiste rápido, Sí, po. la comida. Sí, o sea, yo, yo- Qué distinto, sí. a mí me encantan los mariscos, me encantan todas esas cosas. ¿Sí o no? Sí, pues, ahora vamos a probar unas almejitas que tengo. En realidad acá son clams, pero Clams. De la zona. De la de zona. la zona. En Sí. Chile es distinto, son un poco más fuertes en Chile, como ¿Sí? más sabor, sí. Aquí es un poquito más No, yo tengo que admitir Permiso, que yo voy a no. permitir. Sí, por favor. Yo debo admitir que no me gustan los mariscos. El Felipe, Sí, nos dimos cuenta. sí, el Felipe me tenía aquí un fondo con almejas, pensando que no íbamos a matar todas las almejas esta semana y no pasó nada. No, que solo tirado. Ahí están congelados para afuera. Están para afuera. Para afuera. Pero sí, así que. Pero sí te preparé otra cosa que tengo ahí. Que sabemos que te Oh, gusta. sí. Sí, porque está ahí. Que de hecho eso es lo que hoy día La el sorpresa, Felipe, la sorpresa. claro, Felipe ya se levantó el día temprano a preparar, cortar Para más todo. tarde, para hablar después, ¿sí? No, pongámosle cuando Cuando sea, esté nomás, listo, así cuando sí. esté listo. Ya, bueno, vamos a tener unos. ¿Qué vamos a tener? Unos ricos porotos con rienda. Porotos con rienda. Porotos con rienda Pero chilena. la diferencia es que le vamos a poner un color y con unos costillas que tengo colgadas de hace varios días. Mira, Que la Mira. hace como- por favor, No, oye, es que esto que gourmet, es ¿no? que este es el toque, que- exacto, es que este no es. esto La sí. tenía hace un mes. Mentira.
Mira. Es que la cuelgo para que se esté. Esta la cuelgo para Oye, que pero ¿en qué minuto hiciste eso? Pues mira. Ya, listo. No, pero... ¿Estás seguro que van a subir este Es que esa, capítulo? es que esa Piénselo. para, es que esta tiene que cocerse así a la temperatura ambiente, po, brother. No, sí está Ah, bien. ya. Faltan las puras moscas nomás. Ahí andaba una mosca, lo sientes la... Oye, pero bueno, vamos a darle el espacio, Sí, vamos a darle al el chef. espacio ahí al chef porque va ya. Ya, mientras se concentra Felipe, Claro. sigamos la pauta. Siga nomás, Sigamos usted con es la pauta. señora de la Señora de la pauta. pauta. Sí, pues, hermano. ¿Qué tenemos? Bueno, estábamos hablando de que hay cosas que solamente los chilenos entendemos, pues, como chistes, referencias, Claro. recuerdos, que igual es difícil como enganchar con el gringo y Con tratar, el humor. claro, Bueno, tratar de explicarle así como algo que para nosotros es chistoso y para ellos como, ¿por qué te estás riendo? Mira. Oh, salió un olorcito. Salió un olorcito, gallo. Pero es como, bueno, a mí me pasa constante. Yo tengo varios ya compañeros de... Oye, déjate meter bulla. Están un poquito espesos. Bueno, yo tengo amigos, compañeros que obviamente que son gringos. Y bien, o sea, nos llevamos bien, van a nuestra casa, compartimos y todo el tema. Pero claro, pero pasa algo, como que uno le quiere tirar la talla y no se No entiende. llegas a ese nivel de... Claro. Préstame el tenedor. Oye, esto es para que la gente sepa que, disculpen la No, está bien, interrupción, está bien. es grasa de pato. Esta es grasa de pato. Grasa de pato. De pato, sí. Mira. Que casé el otro Oye, programa. vamos a pasar el Instagram ahora mismo, vamos a dejar ahí. Si ustedes necesitan, si nos ven de diferentes zonas de aquí de Long Island. ¿Qué más tenemos por aquí, Long Island? Esto es Center. Estamos en Center Moriches, Center Moriches. tenemos, bueno, está todo el área de los Hamptons, más hacia el lado de la costa del final. Aquí estamos en la creme de la creme. Sí, está, después de nosotros empieza toda la crema de la crema. Sí, Ah, ok. estamos ahí, cerquita. Y bueno, hacia el otro lado, más hacia el west, está Pacho, varios pueblos, Comar, pues Islip, hasta aquí ya Queens, Manhattan. Oh, ya. Estamos como en la mitad. Estamos de como en la mitad, claro, estamos como ahí. Bueno, y los chiquillos aquí también, aparte obviamente de tener hoy día Felipe una empresa obviamente de construcción, no es construcción. Sí, de construcción y todo el tema en el área. Además también Felipe sigue haciendo cosas de su pasión, Cocinar. esa es su pasión, de cocinar. Hoy día está haciendo distintos tipos de eventos y cosas así. Para todo lo que es como privado, eventos privados. Carito, si querés te moviste Ah, me acá. muevo. Sí, no hay Solo es problema. privado, si no es privado no... Sí, si no es privado, Claro, sí. si no es privado Claro, no. celebraciones de repente celebraciones. pequeñas en casa, a veces esas cenas como especiales y en realidad no te quieres moverte de tu casa, contratas al chef privado. Felipe, Ya, pero estaba limpio, estaba te pintado. estoy recomendando y no puedes dar esa broma ahora, por favor, mi amor. Sí, bo. Sí, eso. Así que tenemos Sí, aquí está ahí- el chef. Está picando la cebolla el chef. No, el hombre, mira, cacha. Ahí se cortó un dedo. No, ya no está tan flexible. Ah. No, ya, Hay no, que decirlo. ya no es como antes. No, le da ya... Oye, pero mira ¿Y quién eso iba. para qué? ¿Para qué? No, Es para los... ¿Qué nivel, Pedro? Mira, no es cualquier color. no, Ya, no es cual- contemos a Yo- la gente que nosotros nos hacemos porotos porque no me gustan. Claro. Exactamente. Qué buena aclaración. Y el porque pobre Pedro me la no he puede imitado. comer poroto. Yo, No, claro. ¿desde hace cuánto que no comes poroto? Te hiciste Dinos la poroto verdad. hace como... Yo me hice poroto hace como un mes, 2 meses atrás, por lo menos. Ya. Y me Pero hago no una es vida que chiquitita. comas- Claro, Sí. no hay algo. No. Pero ponte tú, mi color es como aceite y ají de color, no, pues nada más. Sí, pues nosotros tenemos que seguir nuestras tradiciones Sí, porque hemos mantenido nuestra cultura. para que nuestros hijos puedan gastronómica. conocer, o si no, no van a tener nunca como esa enseñanza de la comida, de nuestra comida chilena. Seguimos comiendo.
Porotos, seguido, todo, chapicán, carbonada, carbonada. Sí, nosotros igual nosotros hacemos lo mismo en la Pastel casa. de choclo de repente, pastel de papa. Pastel de papa. Pero siempre con un toque ahí, un toquecito Pero rico. sí. Así como Sí, pero es que Pero ahí es que está, el chef. está ahí, pues, o sea, es como... Hoy estoy molestando a No, todos no, lados. Oye, sí, nosotros llegamos aquí y él dijo, oh, vamos a hacer algo simplecito. Sí. Dios mío, para nosotros algo simple, era como el puré en bolsa, así, echarle la mantequilla, la leche. Claro. Claro. No, aquí el día en que nosotros llegamos... La selección de hidro. Claro, me dieron a elegir más encima qué quería comer, dije yo. No, aquí en ¿Qué tipo de Airbnb salsa? tenía esta con una muy buena. Sí, Tenía Un ranking muy tenía alto. un ranking muy alto. sí, una súper buena review Sí. del tema. Sí, oye, y bueno, pues vamos a entrar como a algo un poquito más, quizás como serio, podríamos. Nos vamos a ir un poquito en la profunda. Porque, La 13. porque en la 4, en la 4. La 4. En la 4. En el bloque. En el bloque número 3 tenemos ahí un bloque que dice 4 chilenos siendo honestos. Oh my God. Claro, 4 chilenos siendo honestos. Nosotros hemos tratado obviamente de contarle a la gente, bueno, atados que hemos tenido. Muchos hoy día de repente nos escriben. Ayer, por ejemplo, vinieron hay un familiares tuyos que están aquí de visita, que son de Chile. Y una de ellas nos dijo, ¿y el pulpo qué pasa con él? Entonces eso quiere decir que hay ahí que nos están viendo. Y nosotros, claro, nosotros normalmente le contamos a la gente las cosas. La firme. La firme. ¿Cómo son todas Lo las que nos pasó, por ejemplo, hace un par de semanas atrás con el aire acondicionado, lo que tuvimos que El hacer. refrigerador. El Qué refrigerador. terrible. Y con el tema también de compras de la compra de la casa. Porque, como dijimos al principio, la gente de repente piensa que aquí es color de rosa. No, súper ¿Cierto? difícil, Pero con pues, espinas. Pero con espinas, demasiadas. Qué buena espinas. frase, también llevo premio, ¿viste? Sí, Vamos, sí. la Sí, profe. ¿cierto? Sí. Es difícil. ¿Ustedes llegaron aquí en qué año? Enero del 2023. Y llevan aquí 3 años. 3 años. Y fracción, y medio más o menos. casi. Sí. Perfecto. Sí, medio. justo. ¿Y cómo ha sido la vida en estos 3 años viviendo aquí? Porque llegaron directo aquí a Long Sí, Island. nos instalamos acá. El primer año, la primera Navidad, qué linda Navidad, esa nieve. La esa nieve. Navidad. Esa nieve que te llegaba a la cintura. No, es que lindo salir a jugar y toda esa cuestión. Después ya el día 26, nieve. Que no se Que no se derrite. derrite, esta nieve. Y después estás sacando toda la nieve del driveway, que Sí, era bo. súper complicado y no, es terrible. O sea, y ahora no quiero ver la nieve. Ya como que- no, ya no, es como difícil. Pero ha sido bien, ha sido raro. Es como, es raro. Como, Pero mira, mi amor, No, cuente por su cambio. experiencia. es como... Claro, porque por ejemplo, el Felipe, bueno, venía obviamente de Chile con Sí. todo el tema de la producción, de eventos, del restaurante, que ese era como ya el fuerte. Tú obviamente siempre has sabido hacer cosas de construcción. Yo recuerdo, ponte tú, las mesas del restaurante, todas las hiciste tú, espectaculares. Hay muchas cosas de producción de las bodas también las hacías Sí, pues tú. todos lo fabricamos. Entonces hoy día, claro, pues, es como soltaste todo el tema quizás como de la cocina para llegar aquí a montarte al principio, a seguir a lo mejor, pero no fue el camino. No, Finalmente no, hoy día eres dueño de una empresa aquí en Estados Unidos que se maneja en la construcción, que hace de todo tipo. Vamos a poner también ahí, podemos poner el nombre. Trufic Corp. Trufix Corp, Trufix Corp. ¿cierto? Quien trabaja aquí. Soluciones. En Soluciones. realidad trabajamos más en soluciones, que eso Claro. es como, no sé si las solucionamos, pero ¿Cómo? intentamos solucionarlas, ¿no? Intentamos hacerlo. Sí, aquí hay mucho Pero problema eso de también solución. tienes que sí. decir que es parte de la Micrófono, mi astucia amor. de, Gracias. del ADN del Del chileno. chileno, sí. Sí, Sí, po. porque acá el americano es muy cómodo y está acostumbrado que sí, yo pago, esto se echó a perder, lo cambio, lo boto, lo cambio, uno nuevo. Pero a veces hay cosas que tienen una solución y hay empresas que no se dedican a eso Sí. y ahí encontró un Tiene una Sí. segunda un vida. nicho para dar la solución y ahí vamos, creciendo. Qué bien. Así que ahí estamos, Solucionando po, problemas. solucionando problemas. Solucionando problemas. Sí. Así que Sí. pero es entretenido, o sea, es como bien entretenido. Y además, bueno, después ya de todo este tiempo que llevas con Trufix, con la empresa, además también ahora se soltó
como otro tiempo, otro momento para también poder volver un poco a la cocina, Sí, poder gracias a eso, encontrar, sí. poder encontrar un poquito más también de lo que estabas haciendo en Chile. Reencontrar un poco más los sabores de acá, porque la gastronomía acá en Estados Sí. Unidos no es muy buena. Es como... No, po, de hecho Sí, nosotros totalmente diferente. es muy Sí, diferente. muy distinto. Bueno, ustedes lo conocen. Pues. Ujú. Aquí para todo lo que es fritura y todas esas cosas, comida rápida, es espectacular. Pero si vamos más allá, yo extraño Chile solo por la gastronomía pues, y las cocinas, que son como un poco más... Bueno, no puedo decir porque va a sonar feo, pero bueno, Chile tiene algo especial y que tenemos un gran país que es como bien moderno en ese sentido. Un buen nivel. Y un buen nivel de cocinero, de chef y que también hay harta higiene en sus cosas, en sus productos, Sí. exigencia. Que aquí puede ser que estén esa exigencia, pero nunca se respetan tanto porque es muy grande el país. Claro, de hecho yo también lo he dicho en algunos capítulos en el área mía donde trabajo yo, que también nosotros somos el mejor país de Chile. Obvio. Oye, de verdad nosotros, bueno, y aquí quiero que también ustedes me digan como, somos 4 viviendo aquí, llevamos más o menos el mismo tiempo, y es como, loco, en Chile no estamos tan perdidos como No, en algún como momento, lo piensas. como lo No. piensas. Sí. ¿Cachai? De repente yo, no Sí. sé, nos llamamos por teléfono y conversamos. Por ejemplo, allí el tema de la conducción, los vehículos son súper locos para manejar. Sí. No sé, o no y en respetan muchas- cosas. En muchas otras áreas, uno desde Sudamérica, Chile, el último país al final del mundo, creció mucho con la idea de, estamos al final, estamos atrasados, y en realidad te das cuenta que, y siempre Estados Unidos acá arriba, pero ahí uno cuando sale se da cuenta que no, en Chile hay cosas que eran mucho más fácil hacerlas en Chile, de repente trámites, como Sí. Sí. Claro. la La eficiencia, burocracia aquí sí, es acá todavía hay horrible. cosas que se mantienen como muy en el pasado, que también es la magia para que todo siga el sistema funcionando de esa forma, pero nosotros en Chile no estamos tan mal como creemos Como que creemos, estamos. sí. Tenemos muchos procesos como muy avanzados. Sí, no, sí, eso es verdad. Pues, y qué bueno que, por ejemplo, lo que decís tú, pues, o sea, de repente en el mismo tema de la cocina, que es otra área, tú decís, claro, a lo mejor en Chile quizás era un poco más ordenado que acá es como todo más rápido y Claro. como que necesitan La demanda sacar te y- exige. la demanda. Y a mí me pasa lo mismo hoy día en tema de producción. O sea, en Chile yo siento que a veces usamos las empresas que son más pequeñas, usan más tecnología que las empresas pequeñas o del mismo tamaño que usan Sí. acá. O sea, a mí me pasa de repente en eventos, es como, oye, esto nosotros lo hacemos el doble de lo que se hace aquí. Y aquí, y lo único diferente es que aquí se cobra el triple. Sí, ese es el gran punto 4 de veces más, diferencia. 4 Sí. veces más. 4 veces más. Sí, es demasiado. O mucho aquí se usa mucho el papeleo el papel Sí, físico. físico. El De correo, llenar sí, el po. formulario, de mandar. Imagínate tú, en Chile a esta altura nunca te han dado un número de fax. Claro. Acá existe todavía el fax. Claro. Tú envías Yo recibo documentos fax. por fax y es Ya. como, ¿qué onda? Estamos en el 2026. O el anexo, pues, tú llamás ahí el Claro. teléfono y tú, por ejemplo, la feña tiene Yo anexo. tengo anexo. En Chile Sí. estábamos ya acostumbrados como a subir los documentos, Sí. a todo online, todo rápido. Pero En acá Chile todavía estamos se usa acostumbrados mucho. a mandar todo por WhatsApp y listo. Aparte también, Aparte, claro. sí. Pero acá todavía existen muchas cosas, sobre todo cosas como del Estado, cosas de oficinas como federales o de ese tipo, el papel, el formulario. Sí. ¿Puedo pero- decir lo último para hacer Sí. lo de la cocina? Sí, voy. A ti te quiero decir, al que me está mirando allá. ¡Maravillado, maravillado! No, solo les quiero decir que tenemos una gran cocina en nuestro país y a veces la gente quiere salir al extranjero para brillar en la cocina y nosotros tenemos un país que tenemos todo ahí. El Sí. que es inteligente se puede abrir un camino muy rápido en Sí. Chile. Tienen toda la cantidad de pescado, marisco que quieren, Sí, mejores que en otros exactamente. países, recursos, cosas en el bosque, cosas acá, cosas. Y tienen que luchar por eso, yo creo, que Sí. es como lo más... Porque Ay, quieren desafío salir al internacional, muy quieren bien. salir al También país, lo a abrí. otros países a buscar. Yo no fue yo salí por mi hijo, que mis hijos querían aprender inglés y un montón de cosas más. Pero sí en Chile tenemos una cuestión espectacular, o sea, yo creo que Sí. Chile potencia en el turismo. gastronómico, es Tú vas a tener importante. unas viñas espectaculares, bueno, acá también, Sí. pero no es esa cosita de la comida rica, así que esté ahí, no existe, ¿cachai? Como Claro. que no. Entonces, Y los gringos saben igual, porque Sí. nosotros cada vez que invitamos gente a nuestra casa, como que dicen, ¡oh, qué es esto! Y comen y comen y comen, Se hasta yo asombran creo que mucho,
quedan llenos de tanta comida que nosotros sacamos, porque cuando vamos a otras casas es como todo lo que compran en el súper, así como Todo hecho, pre-pack. todo, Sí, todo como el que mismo no sé sabor, qué. la salsa, Sí, todo tiene el todo mismo como sabor. plano. Sí. Cambio el Pedro cocina y hace, no sé, hicimos churrasco para mi cumpleaños y los tipos estaban así como, Oh, no me cae ¿qué es más, esto? deme más, por favor. Claro. El otro día nosotros tuvimos unos amigos de visita acá y en realidad habíamos tenido un domingo bien ocupado y dijimos ya, pero lo más rápido, Felipe tiró un pedacito de un lomo de cerdo, creo Sí. que fue, que era lo que teníamos a mano, pero ni siquiera tiempo para ir a comprar. Y del completo Y hot dog. dijimos, tiremos unos completos, dijimos así como lo más rápido. Puso la carne y las vienesas en la parrilla. Y hicimos palta, tomate, el completo chileno. Sí. A propósito del completo al hot dog. Asombrados, qué maravilloso el hot dog con palta. Con palta y tomate Como nunca que, lo había Sí, quiero no, comer sí. así todas las No, veces sí, que lo prepare. Fue Más encima como las vienesas yo descubrimiento. las parrillé un poquito para que quedaran ricas con olor Claro. a carbón, Entonces, igual claro, estaban son ricas. cosas Sí, tan simples simple. que ya lo sacas como del sabor típico que están acostumbrados a comer. Sí. Sí, porque aquí y lo hemos dicho igual, aquí es súper hamburguesa, barbecue, salsa barbecue, como súper agridulce y es como no hay nada más. El hot dog, el pan y la salchicha, mostaza, ketchup. Pero sí Ni tienen, mayonesa le ponen. Ni mayonesa. pero sí tienen ese lado bueno ellos que no es como nosotros que se sientan a comer todo el día. Ah, claro. Ellos el almuerzo lo pasan súper rápido, o sea, un lunch, un pedazo de pizza, lo más rápido posible Claro. y ya a trabajar o a hacer otra cosa. Entonces eso también hemos aprendido que igual es bueno, también hay que Sí. rescatar las cosas buenas. Sí, del obvio. país. Sí. Mm. A nosotros nos gusta harto cenar. En Sí, vez de Sí, como- al final Ahí ya ese con es eso como el momento Sí, principal Te del juntas a día. cenar Sí. después, pues, claro. Sí. Nosotros hay una tradición que no hemos perdido en cuanto a esto de comida, es el desayuno del fin de semana. Juntos, ya. sentados en la mesa, conversar. Disfrutamos como harto de eso, independiente que a veces, claro, la semana todos tenemos distintos horarios, corriendo un poco para allá, para acá, el colegio, el trabajo. Pero ese desayuno sentado, tranquilo, de tomar desayuno con pijama, no llevarte la taza, porque acá la gente siempre se mueve con la comida, o tomas desayuno en el auto, o tomas desayuno, paras a comprarte desayuno para llevarte, pero ese desayuno de Chile, de el pan puesto en la mesa, el queso, todo eso lo mantenemos. Y es un momento bien rico. en familia. No, pero qué bien. Qué bien, de verdad que con toda la profundidad me dio hambre. A mí igual, Oh, me dio ya, hambre, pues. sí. Oye. Hay que comerse el No pasa pollito. nada. Es que bueno, se puso a conversar, ¿no? Oye, Se fue en la profunda. vamos a ver si pasamos la prueba o no, porque Sí, po. pues es Tú tienes que si ser el pasamos catador. Es que tiene que ser Catador. es como a cuchara parada, ¿no? No, está. Ah, ya, está está Ah, así, ya, eso es bueno, eso es como bueno. tiene que estar. Con su. No, pero qué bacán poder compartir. Pedro está diciendo que tiene hambre y Yo quiere creo que comer. él es el que Sí, quiere él quiere comer. Quiere comer. Me está presionando. Sí, está como, ¿cuándo? No, ¿Cuándo que me está van a bueno. servir la Pero comida? sírvanlo y seguimos. Ah, Sí, Sí, pues pues sí seguimos podemos conversando, seguir, ¿no? pues sí, se puede. Permiso, me voy a preparar a buscar mi utensilio. Ah, tómalo. Oye, pero de verdad que es bacán poder conversar y también decirle a la gente, pase nomás. La pindi, esa es como la pindi. La pindi. Vamos pindi, vamos pindi. Y poder conversar distintas experiencias. O sea, ya aquí, por ejemplo, hoy día tenemos 2 matrimonios chilenos viviendo en Estados Unidos. Y tenemos distintas experiencias, distintas cosas acá. Ya sea buena, ya sea mala, es parte. ¿Qué pasó? Está quemado, dijo. Oh, hermano. Oye, por mientras que nos sirven, que me sirven a lo Que mejor. te no lo sirven sé. comida. Mira, espérate, que vamos a aprovechar al tiro de poder, pues yo aquí soy multifacético, A mí me entonces encanta el olor de los porotos. yo les quiero mostrar, porque Porque como la con cámara tanto está allá, programa, sí. les voy a aprovechar de grabar acá un videito. Entonces vamos El a... zoom. Exacto, esto va a ser el zoom, ¿viste? Mira. Vamos a correr. Este videito después se los vamos a mostrar a ustedes ahí. Y aquí está, mira. Mira, no... Esto dijiste que era... Se me están cayendo las Oye, el color dijiste que era color, de grasa de... pato. Grasa de pato. Sí, ¿Y como cómo era. está el pato? Está medio duro, pero. Oye, pero mira. Brother, ahí. Y yo le agrego una cosita más que me encanta, pero es parte de ya como que. Ya, y el toque es muy gourmet. ¿Le pone el verde? No le gusta el verde. No, Ah, Ah, ya.
Porque el Pedro le saca el verde y dice, ¿por qué Le le saca ponen el verde en el verde plato? todo. Y yo, Pedro, Cilantro arriba no pasa nada. Porque mi tía no come, ¿cómo se llama? Basil, albahaca. Ah. ¿Cómo se decía? Basil, que albahaca. Albahaca. Ah, verdad, por quesito arriba. Yo también le he hecho quesito como a las lentejas, sí. A las Sí. lentejas, sí. O a la Espera. alberjas Ah, partidas. toma a ver, vamos, espérame. Sí, me gusta. A ver, espérate, ahora sí. Sí, me gustan las alberjitas partidas. Espalda, mi amor. Mira. Endereza. No, pero qué espectacular. Oye, este es un capítulo de Y detrás tenemos, mira, ají pebre y mostaza. Sí. ya tiene que chantarle así. No, por favor. Oye, pero de verdad, mira, ya estamos llegando al final de nuestro capítulo, ¿cierto? Qué pena. Estamos llegando al término y de verdad que queremos darle las gracias a ustedes, o sea, gracias por... Todo en cámara. Gracias por- Nos puso 4 para Sí, probar. vos tenés que ¿Dónde probar. salió? po. Oye, esto es un Ya, desafío. este es el desafío. Sí, Toma, Y en la tú segunda soy el edición venimos animador. con las almejas. Sí, dale nomás. Lo último que tenemos que aplicar, porque si no, no. Mira, esto es full professional. Mira. Ya, y entonces tenemos que probar, antes de cerrar, vamos a terminar probando. Toma, Tiene que te ser, paso, vamos, te entrego ya. el... Tú tienes que... Ya, ahora. No, el micrófono, no te eché el micrófono. Me he hecho el micrófono al tiro. Oye, que como un tenedor. Vamos a ver Sí, los bo. tallarines, pues. Exactamente. Oye, ya aquí estoy en el canal del completo al hot dog. Mira, probando los porotos. Oh, está caliente. Tenemos que esperar que se enfríe. Oye, mira, no, yo creo que tienen que esperar que se enfríe un poquito porque está. Sí, no, ahí va a estar Sí. todo el. No puede esperar el Pedro, no puede. Sí, Oh. hermano. No, hermano, espérate que no. La otra, Espérate la que otra. no hay lo. primera sin segunda. No los probé Sopla, bien. sopla, Como que no los sopla, probé sopla. bien. No los probé bien. Esto Oye, estoy una haciendo por servilleta, usted. creo que había ahí. Toma, aquí hay Ya te servilletita. Oye, casi me como el tenedor, no, me di No, cuenta que estaba cuidado, en después el que apaga el micrófono, bro. micrófono. Hermano, Sí, está bueno. muy bueno. Mi amor, por favor. No, Vamos, muchas gracias. Fernanda. No. No, por tus seguidores. Vamos por los seguidores, vamos. Ganamos suscriptores por sí. la Fernanda. Oye, ganamos, se suscriben ahí si Sí, si bo. prueban el plato de la Fernanda. La puntita por último, ahí el... No. Sin Ay, me poroto. Me encanta el olor, es súper rico, pero no como poroto. No. Ya, yo voy Ah, a. ya voy a póngale eso. Pucha, que fome. Mucha fe. No. Vamos a- Mucho le poroto, vamos a mandar mami. Oye, Me se diste sentía la mucho grasa de poroto. gato. ¿Qué Está es tu rico, hermano. experiencia? ¿Qué se No, siente? está súper rico. De verdad, que y es muy distinto al color normal que por lo menos Con aceite. yo ¿no? uso, con aceite y ají color, no. Ya está aquí. Jali, ¿dónde está ahí? No pasa nada. Oh, está muy rico. Mira, aquí estamos, la Con el aprobación. chef. Ah. Sí, la aprobación. La aprobación, dale, no. Está ahí. La servilleta. Acá. La servilleta. Servilleta. Ya, hermano. No, el brother está espectacular. Ya cortemos. Así que cortemos. 100% recomendado si usted necesita algún evento privado en su casa, ¿cierto? En el yate, donde sea aquí Le en hacemos Long Island. poroto. Hay poroto en la Poroto, carta. Lo que quieran le haces. Lo que quieran. ¿Cómo se llama el Instagram? Private Chef. Private. O sea, Felipe Private Chef. Punto Ok. Private Chef. Y tenemos de todo, ¿cierto? De todo, sí. Ahí tenemos unos reels arriba, ¿cierto? Hay fotos, hay unos videos de preparación sí, de algunos- comida. Sí, algunas clases de cocina y algunas cositas. También que está así Oh, clase. también. Sí, po. Se puede. Se puede hacer entonces, clase. mira. Si alguien quiere Si alguien clase a quiere, domicilio. Sí, así que toda la gente aquí del sector de Long Island, East Mauritius, Center Mauritius, o Hampton, donde sea, tenemos directamente desde Chile. Para afuera, Para afuera, al tiro. para afuera, al tiro. Hermano, y así va, y así mismo va y... Sí, voy a una cosa. Caracterizado. No, pero cuando hay cosas chilenas. Ah, ya. Si me pongo mi manta, que le doy gracias a la familia Catarramo Oh, un sí, de saludo. Pipía, Sí, ellos que ya. ellos me regalaron una manta que tiene un valor sentimental y como nos vinimos al país nos regalaron eso, así que
Un saludo, bueno, es que a veces me pongo a mandar saludos. No, son está muchas bien, personas. no. Un saludo a mi primo. Un saludo al tío, un saludo al sobrino. Saludo a todos los que me conocen. Familia, Sí, sí. a la familia. Sí. A la Lela. A la Lela, a la mamá. A la tía, a la hermana, a la a la tía. tía. Claro, ya la mandó, sí, yo la Sí, pues dijo que la tía tenía un local, un negocio. Sí. Ah, No, ¿verdad? los ¿No sobrinos. escuchaste, No, Pedro? me A fui todos en los eso. sobrinos y a toda la familia y a todo el mundo cristiano. Ah, Vamos a traer un toma. mensaje ahora. Cacha. No, Y ahorita una pregunta así como profunda. igual, Oh, ya. ya. Antes de acá terminar, termina, antes sí, tenemos. ya dejamos- Esto, ya, ponele nomás, ponele. Para prepararme. Ya, ¿cuál es la pregunta? Ya. Espérate, Ya, yo falto espérate. yo, falto yo. Pero está pero exquisito. Ya. ¿Qué le dirían a la versión de ustedes que llegó aquí? No fue la profunda. ¿Cómo es eso? Ya, ya va. Pero no, pero ¿Cómo, ¿Qué le diría de la versión A tú, Felipe, que A tú, Felipe, del que pasado, antes de llegar acá? enero del 2023. antes de llegar aquí? Oh, ya. Ya. ¿Tú primero? No, dale tú, porque para... Para copiarte la Hermanos, somos iguales. No sé qué decir. No sé, entonces me perdí. Que adelante un poco a ella. No, yo creo que le diría que hay que ser valiente, como no tener miedo a los desafíos que se van a presentar, porque obvio que van a haber desafíos, pero que todos los procesos son aprendizaje y nunca hay que subestimar las capacidades que uno tiene. A veces uno cree, oh, no voy a ser capaz, pero sí somos capaces y también Dios es un factor principal en ese proceso de superarte, de no tener miedo. Y aquí estamos, 3 años después ya veo que la del 2023 pudo y a lo mejor hoy día ya hablando un poco más inglés o ya conociendo más gente. Teniendo comunidad. Se puede teniendo comunidad, sí. Eso, que no hay que tener miedo y arriesgarse. Felipe va a decir lo mismo. Yo creo que lo Sí, mi mismo. amor. Yo creo que lo mismo. No, creo que un tiempo perdí como que la chispeza. Yo creo que el sacrificio del primer año costó mucho y eso le diría como al Felipe antiguo que no pierda eso, porque siga con el mismo chiste. A mí una vez una persona me dijo que yo en el tiempo antiguo, en la vida anterior, había sido perro. No. Cacha. De verdad, y como que me tuvieron amarrado, lo amo, me amo. No, en serio, hermano, me tuvieron amarrado mucho tiempo, entonces yo como que estaba así. Y te soltaron. No, y después la señora me dice, como que me tocara el cuello, y tengo la soga marcada y me la toca. De verdad me la toca, me viene. ¡Wow! No, mira, yo respondo, me voy casi en la profunda y tú salís No, por el Dios techo, mío, Está buena, es buena esa talla. No se puede, no se puede. Oh, Es buena esa talla, Ya, sí, sí, bueno, sí. ya. Ah, recuperó la chispa. recuperó. A eso quería llegar. Eso quería llegar. Oh, hay que reírse, hermano, ¿no? Eso le diría yo al Sí, Felipe anterior. Anterior, sí, que recupere eso. Seguir riéndose. Sí, seguir feliz, contento. No, está bien. Yo por lo menos, yo le diría también lo mismo que se puede. Que se puede, así como... Porque claro, hoy día a mí me pasa lo mismo que en la cara. O sea, yo no hablaba nada de inglés. Nada. Yo siempre lo he dicho en los capítulos. Para mí, yo pasé de curso gracias a mi profe jefe, que era la profe de inglés. Entonces, Se tenía como... buena. Claro. Y hoy día estar haciendo todo lo que estamos haciendo, no. Así que... Hermano, yo tampoco hablaba nada de inglés antes y ahora tampoco. Todavía no. Todavía no. Vamos para allá, vamos para Ya allá. vamos regulando de a poquitito, así Pero es un que... proceso. No, pero bien. Chiquillos, de verdad, muchas gracias por esto. Un aplauso. Eso, llegamos al final. Nos falta. Sí, llegamos al final de este capítulo, ¿cierto? Gracias de verdad a ustedes por recibirnos. Gracias también por... invitarnos a estar No, en por pantalla. favor. Gracias. Aquí, así que les vamos a pedir a todos y que compartan, que comenten, que hagan todo ahí, todo lo que tienen que hacer. Gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Exacto, Siempre. gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Habla cuando están los reels. Así como, claro, ¿cómo? Cuando están los reels y que te escuchen. Que Que me escuchen, sí, que me escuchen, exacto. Pero bueno, oye, y antes de irnos recordar obviamente que nosotros tenemos a un auspiciador y tenemos con nosotros a Crear Estudio, ¿cierto? Así es, donde pueden encontrar
papelería, libros, vasos, cojines, un montón de cosas preciosas cristianas, ¿cierto? Exacto. Oye, Y lo- despacho a todo el país? ¿O Estamos despacho. exactamente, Oh, qué tenemos buena pregunta. despacho, tenemos despacho los chicos de Crear Estudio. Bueno, en este mismo momento nosotros estamos mostrando un video de la tienda física, Ahora porque estamos mostrando. ahora justo en este momento Oh, qué impresionante. está saliendo un video donde los chicos nos muestran la tienda física que está ubicada en Cerrillos, en Américo Vespucio 2701. Las dependencias de la Iglesia Cristo tu única esperanza. Y además de eso, los chicos tienen su página web que es www.crearestudio.cl. Así es. Y ahí pueden comprar despacho a todo Chile, lo que necesiten, regalos. Espectacular. Revisen la página, hay muy buenos Síguelo en precios. Instagram, también Sí. suben ahí los nuevos productos. Sí, tienen muy buenos todo. productos. Y lo más lindo y lo más importante es que es atendido por sus propios dueños y todo también es preparado por sus propios dueños. Así que le damos las gracias a Crear Estudio por estar en este nuevo capítulo del completo al hot dog. Y bueno, ahora hasta sí, la Jali y se puso a hasta la celebrar. Jali celebra. Sí. Y bueno, chiquillos, ahora sí, como ya lo dije, nos despedimos. Sí, Gracias, de verdad, muchas gracias. Con- muchas gracias por recibirnos en su casa. Todavía nos quedan días por compartir, por disfrutar. Quizás grabamos otro. Quizá a lo mejor sale algún otro puede que nos capítulo. animemos, puede. Claro, sí. Vamos a hacer vlogcito. Vamos a hacer vlogcitos, vamos a hacer ahí diferentes cosas. Así que, nada, gracias a todos los que pudieron llegar hasta aquí. Y aquí los dejamos de nuestro nuevo capítulo del completo al hot dog.